Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Enviamos saludos cordiales a todos nuestros hermanos en la fe, desde la Patagonia hasta el norte de América, en Alaska, en Canadá. Saludos a nuestros hermanos en Europa que día a día también nos escriben. Les enviamos un cordial abrazo y es nuestra oración que este año que está comenzando, todos los proyectos en Dios sean cumplidos en tu vida y te levantes para ser un hombre y una mujer poderoso en las Escrituras y en el servicio a Dios. Acompáñanos en la lectura del día de hoy que corresponde el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 42, anunciando a Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y oyeron hablar a los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Anunciando a Jesús. Vemos cómo en esta sección del ministerio de Juan el Bautista, él tiene una misión, él tiene una tarea y sabe qué es. Así que llegado el momento, él mira llegar a Jesús para ser bautizado en el Jordán. Y él dijo: aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Así que cuando Juan le ve, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pudiera yo también hablar acerca de este pasaje, acerca de las características de los verdaderos discípulos. Y un verdadero discípulo, o el camino a ser un discípulo de Jesús, es que primeramente tú y yo escuchamos de Él. Los creyentes que estaban allí, los oyentes de Juan, en el auditorio de Juan había hombres que escucharon: he aquí el Cordero de Dios. Esta figura, el Cordero, es algo muy significativo para los israelitas, pues esto apunta hacia la Pascua, apunta hacia su liberación, apunta hacia el día en que Dios los sacó con mano poderosa y brazo extendido. Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Ahora, este Cordero de Dios viene a libertar al hombre de algo más terrible que la esclavitud humana, sino la esclavitud del pecado. Y ese pecado que nos ata y nos lleva al infierno. Por eso es que dice: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No por unos cuantos, sino de todo el mundo. Ellos oyeron a Jesús. Había dos de sus discípulos que oyeron hablar las siguientes cosas. Y así que ellos siguieron a Jesús. Entonces, oyes de Jesús
luego sigues a Jesús. Ellos caminaron en pos del Señor Jesús. Ellos no se quedaron estáticos allí oyendo que aquel que pasaba era mayor que Juan y es el que puede quitar sus pecados y cambiar sus vidas. Ellos siguieron a Jesús. Al voltear Jesús le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo: venid y ven. Entonces no solamente siguieron a Jesús, sino que fueron a morar con Jesús, fueron a ver dónde moraba. Eso significa cuando el creyente empieza con una comunión más cercana, una amistad más cercana, una relación más personal. Y dice que se quedaron en aquella hora porque era como la hora 10. Ahora déjame decirte, la hora 10 no es muy tarde, pues la hora 10 son apenas las 4 de la tarde. Pero ellos dijeron: ya es muy tarde. Pero en realidad ellos deseaban quedar. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído hablar a Juan y habían seguido a Jesús. Así que llama a su hermano Andrés y le dice: hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Entonces, primero oyes de Jesús, sigues a Jesús, moras con Jesús, y cuando ya moras con Jesús, hablas de Jesús. Andrés habló de Jesús a su hermano Pedro. Esto son características que nos pueden llevar a convertirnos en discípulos verdaderos del Señor. No solamente oyes de Él o tienes información de Él, sino te acercas a Él de todo tu corazón, le conoces, intimas con Él y hablas de Él. Los creyentes no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hablar de la razón de nuestra vida, hablar de la razón de nuestra existencia, aquel que nos perdonó, aquel que nos llamó. Estos son los primeros discípulos que siguieron al Señor, porque dijeron: si este puede perdonar pecados, si este puede cambiar mi vida, yo necesito estar con Él. Cuando el hombre y la mujer entienden que Jesús puede transformar sus vidas, puede transformar tu hogar, puede transformar tu familia, puede transformarte a ti en un hombre nuevo. Recibe a Jesús en este día, permítele ser el Señor de tu vida. Síguele día a día, no un día, no dos, no un año, sino el resto de tu vida. Comienza este 2020 siguiendo a Jesús, amando a Jesús, sirviendo a Jesús y hablando de Él, en el poderoso nombre de Cristo. Amén.